Vamos a escuchar un fragmento de la nota que hizo Julio y Alberto Pérez en las voces del fútbol televisión y la voz del fútbol habitual con Eugenio Figueiredo. Porque Figueiredo, que habló de todo, una nota que recorrió todos los ambientes y prácticamente se ha viralizado, hizo referencia a Sebastián Bauzá. Vamos a escuchar esa parte, porque dice cosas realmente fuertes, que las había dicho en la justicia en su momento, pero a esta altura, después de 10 años, las vuelve a reiterar, y acá está lo que dijo Figueiredo a Ríos y Alberto Pérez sobre Sebastián Bauzá. Lo vemos y lo escuchamos. Y vos Lo que decís pasa que es cambió, que se oficializó. se oficializó. Antes te la daban por abajo de la mesa, ahora te la Pero dan por arriba de la la mesa. gente tiene que saber que no hay nadie que no cobre. Las extras nuestras eran porque nosotros nos comíamos en Bolivia 35 días haciéndonos cargo de una cosa que tendría que haberse cargo las empresas. 35 días en otro lado. Yo no vivía en Montevideo, después viví en Estados Unidos. Entonces era ir a todos los países, incluso en Europa. Entonces prácticamente eso tiene un viático que era importante. Y ellos entendieron que era una coima. La palabra coima no es, no tiene pena. Porque yo te puedo dar a vos una determinada cantidad de dinero para que me votes a mí en las elecciones. Y vos vas y me votás. No es una coima. De pronto con los nuevos reglamentos ahora es, no sé. Pero no había una asociación para delinquir, por ejemplo. No, nadie sabía lo que ganaba nadie. Nadie sabía lo que ganaba nadie. En un tema, por ejemplo, de los presidentes de la AUF, el presidente de la AFA, presidente de Colombia, presidente de todo, tenían una entrada de $400.000 que cobraban ellos. Está bien, pero había una cabeza que decía 200, 200, 200, 300, 300, 300. No, depende del trabajo que hacías. La importancia del trabajo, ¿no? Si ibas a controlar los partidos, era una cosa. Si ibas a estar en una oficina 35 días, te abonaban, es decir, lo que era un viático por día, importante. ¿Y quién determinaba eso, digamos? No, lo terminaba la empresa. La empresa que tenía los derechos. Claro, pero en definitiva, a ver, si el tema fuera como vos decís, formaba parte de un salario producto del trabajo que hacíamos, no hubiese habido delito. Bueno, no fue delito en la Argentina, no fue delito en otros países, en Perú, y no fueron presos. Yo sé que vos tuviste una posición en contrario, pero Sebastián Bauzá argumenta que nunca tocó un peso y que pudo trabajar en el marco de la Conmebol sin participar en la entrega de ese dinero que se le daba a cada uno de los presidentes. Cuando el fiscal Gómez me dijo acá, es toda la verdad. Porque si hay algo que usted miente, este convenio se anula automáticamente. Cuando llegó al rubro de los presidentes, me preguntan los presidentes que habían tomado el dinero. Y nombré 9 países. Me dijo, ¿y Uruguay? Me acuerdo como si fuera ahora. Uruguay también, le dije. Porque al presidente de Uruguay, que era Bauzá, se lo había traído yo el dinero. Como le traje un montón de veces los sueldos de 2 o 3 meses que él no cobraba, y yo se lo traía, y o venía a buscarlo a mi casa, o se lo llevaba a él. ¿Qué cifra le llevaste a Bauzá? Era $400.000, como todos los presidentes. $200.000. 400. $400.000. Yo llevó 200 y después 200 en mi casa. ¿Pero $400.000 por mes? Por año le Por pagan año. al presidente. Cobran $400.000 por año. Por año. Y vos decís que Solo Bauzá, los presidentes. y vos decís que Bauzá cobró esos $400.000. Sí, se los entregué yo. Se los El entregaste único vos. que no cobró fue un chileno. ¿Y por qué no lo pudo constatar la justicia eso? Y en un careo la palabra de uno contra la palabra del otro. Cuando Porque él terminó, argumenta que nunca. cuando terminó, el juez que se quedó conmigo para que yo firmara el acta, me dijo, tiene razón usted, pero no hay prueba contundente. Porque él nunca depositó en ningún lado, nunca blanqueó. No tengo idea. Hipotéticos Sé que lo 400.000. investigaron y no apareció. Sé que lo Pero investigaron. vos seguís afirmando que se lo diste. Bien, hasta ahí la parte de la charla muy interesante de Julio y Alberto con Eugenio Figueiredo, y esta parte de Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá ocupa un lugar, y ocupó todos estos años un lugar en el gobierno. Yo quiero, de alguna manera, recordar
que se manejaba en aquel momento cuando salían en los diarios, determinados diarios, la posibilidad que Bauzá hubiera tomado ese dinero. El ACB me generó una serie de consecuencias, pero de memoria estoy absolutamente impecable. En aquel momento, y quiero ser claro con el tema porque lo manejamos con el Toto en A Fondo, en Radio 1010. Había una lucha política fuerte de Tenfield con Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá fue presidente unos cuantos años de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y curiosamente, dejó de ser presidente cuando se hizo un acuerdo entre el poder que tenía la empresa, Tenfield, el gobierno de turno, que en ese momento estaba el Pepe Mujica, exactamente, y Nacional. Entonces, en un momento determinado, una fecha se inicia un fin de semana, el sábado juega Peñarol, el domingo tenía que jugar Nacional. Y hubo en aquel momento un acuerdo con la dirigencia que conducía a la Mutual. Entonces, ¿cuál fue de alguna manera el embudo del cual no pudo salir Bauzá y el Ejecutivo en aquel entonces? Se jugó la fecha el sábado. Y el Turco Bache le dijo a Sebastián, si se juega el sábado, que se juegue toda la fecha, no me la cortes en la mitad. Fue un adelantado el Turco Bache en aquel momento. Porque al otro día los partidos no se jugaron. ¿Pero por qué no se jugaron? Porque el Ministerio del Interior de aquel momento, Ministerio del Interior, integrante del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo es el presidente y las carteras ministeriales, Ministerio del Interior, recibió la orden de no mandar policía a los distintos escenarios deportivos del día domingo. Y la Mutual en aquel momento dijo, si ustedes no me mandan policía, yo a mis asociados no los puedo hacer ir por tema de falta de seguridad. Entonces, le vamos a pedir a los asociados, o sea, a los jugadores, que no vayan el domingo a jugar sus respectivos partidos. Y Bauzá en aquel momento se quedó con una fecha que empezó un sábado y que no se terminó el domingo. Y Nacional, horas antes había dicho, mirá que yo te respaldo, pero si la fecha se juega sábado y domingo. Si juegan Peñarol el sábado y nosotros el domingo. O era al revés, Nacional el sábado y tenía que jugar Peñarol el domingo. Ante esa imposibilidad de la palabra dada por Bauzá, Nacional, ¿qué hace? Se reúne para sacarle el apoyo al presidente en ese momento de la asociación, el propio Sebastián Bauzá. En un mediodía se reúne el ejecutivo de Bauzá y resuelven renunciar. Esa fue la forma que salió Sebastián Bauzá de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En aquel momento, la pelea política de la empresa, que tiene hasta el día de hoy los derechos hasta el 31 de diciembre, con Sebastián Bauzá era fuerte. Había ya saltado el FIFA Gate. Y se estaba esperando lo que Figueiredo cuenta en la nota con Julio y con Alberto. Si lo traían para Uruguay o lo deportaban desde Suiza, donde estaba detenido, estuvo 6 meses detenido, hacia los Estados Unidos. Y ahí hubo trabajo de abogados que lo hicieron muy bien para los destinos de Eugenio Figueiredo, para que desde Suiza lo deportaran a Uruguay y no justamente a Estados Unidos, que era una cosa que quería Figueiredo, que lo jugaran acá y no en Estados Unidos. Si lo hubieran jugado en Estados Unidos, Figueiredo estaría hoy, como el resto de los que están en Estados Unidos, esperando juicio final. Después de todos estos años. Figueiredo vino acá, fue juzgado, se llegó a un acuerdo y hoy Figueiredo goza de libertad después de lo que tuvo que cumplir justamente en Uruguay. Bueno, en ese día de vuelta, los enfrentamientos con Bauzá fueron sistemáticos. Hubo un sufrimiento grande de Bauzá y su familia. Un día la señora de Bauzá se levanta y mira que en su cuenta personal
en el banco le habían depositado $200.000. Plata que de ellos no era. En el medio del escándalo del FIFA que hay, cuando se hablaba de cómo recibían la plata los integrantes de la Conmebol, del Comité Ejecutivo de Conmebol, del cual Bauzá era parte, y los integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA. Situación de por medio, legal, el banco con el tiempo termina reconociendo que cometió un error administrativo interno con esos $200.000 depositados en la cuenta de la señora Bauzá, curiosamente en el momento que estamos, en este contexto que estamos tratando de describir y de recordar. Este tema pasó por la justicia, lo dijo el propio Figueiredo. Yo puedo entender que después de tantos años, Figueiredo hoy ya como en 93 años y estando tranquilo, ya habiendo pasado él y su familia todo el sufrimiento que pasaron, en cierta medida producto de lo que hizo. Aquí nadie está defendiendo lo que hizo Figueiredo. De todas maneras, de tipos y dirigentes de Figueiredo a los de hoy hay una distancia de acá a la luna. De acá a la luna. Desde el punto de vista político. Este tema terminó en la justicia, el de Sebastián Bauzá, porque Figueiredo cuando declaró, que hace un acuerdo con el fiscal Gómez, dice y relata la manera que era distribuido el dinero y cómo llegaba a cada uno de los presidentes. Entonces salió el tema de Bauzá, que era el presidente justamente en su momento de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y él dijo, Bauzá entró en el mismo sistema, yo particularmente le traje el dinero y se lo entregué en 2 cuotas en mi casa, cada una de $200.000. Acto seguido, careo con Bauzá. Figueiredo con Bauzá. Bueno, el careo que llegó adelante la justicia entre Figueiredo y Bauzá, no se pudo determinar que lo que decía Figueiredo era realmente cierto. O sea que Bauzá salió sin ningún tipo de responsabilidad de lo que decía Figueiredo. Era la palabra de uno contra la palabra del otro. Ahora, voy a dar mi posición personal. Yo creo en la justicia en mi país. Y si la justicia actuó y determinó que no había responsabilidad o no se pudo demostrar lo que Figueiredo decía, yo creo en la justicia. Entonces, para mí, pasando por la justicia este tema, Bauzá está libre de toda sospecha. Libre. Y algo lo conozco a Sebastián. En aquel momento había 2, no 1, 2 integrantes del comité ejecutivo que no habían tomado el dinero, como el resto. Uno era Bauzá, más allá que Figueiredo dijo en aquel momento y sigue diciendo hoy lo que dijo, y el otro era el chileno Harold McNichols, que no entraron en esta rosca donde de alguna manera la Conmebol y la FIFA le daban dinero a sus dirigentes. Lo que sí dice en el comienzo de esta charla con Julio Figueiredo, que es una cosa real, es que hoy en día pasa lo mismo. O sea, la gente piensa, vino el Fagay, destroló todo, mirá cómo quedó la FIFA que tuvo que pasa exactamente lo mismo. El único tema que un adelantado dijo, ¿y por qué esta coima que le dábamos a determinados dirigentes en aquel momento no la legalizamos? Y en los estatutos nuevos de FIFA aparece un ítem de remuneración para los integrantes del comité ejecutivo, en este caso de la Conmebol, y el integrante del comité ejecutivo de la propia FIFA. Esa fue la manera de legalizar, como dijo Julio, la plata que llegaba por abajo de la mesa, ponerla arriba. Por eso, hoy, todos los presidentes de las asociaciones y federaciones, por ejemplo, de la Conmebol, de Sudamérica, o que integran el comité de FIFA, como pasa con el actual presidente de la AUF, Nacho Alonso, reciben el dinero en su cuenta personal. Hacen una factura, o sea, tiene que tener empresa, hacen una factura por el punto
que desde afuera le llega a sus cuentas personales. Esto quería decir con relación al tema Sebastián Bauzá, lo que dijo Figueiredo. Yo puedo entender que la gente se pueda preguntar por qué después de tantos años sigue siendo lo mismo. Cuando en la justicia, y él mismo lo dice, Figueiredo, no pudo determinar la responsabilidad de Bauzá que Figueiredo en aquel momento le atribuía. Porque además, si yo fuera Bauzá hoy, y no hablé con él, voy a tratar de llamarlo el fin de semana, tengo todos los elementos hoy para ir a la justicia para hacerle una denuncia a Figueiredo. Porque si este tema previamente pasó por la justicia y la justicia determinó que no se pudo demostrar lo que Figueiredo decía de Bauzá, y hoy Figueiredo dice públicamente lo mismo en una nota que recorrió el mundo, seguramente Bauzá hoy se tiene que sentir, seguramente se siente tocado en su honorabilidad y en su ética y en su profesionalismo. Más allá de los años que pasaron. Quería decir esto con relación al tema Bauzá y al tema Figueiredo. Más allá de mi opinión sobre Bauzá, sobre que Eugenio cometió una serie de hechos que hoy se siguen cometiendo, pero están legalizados, atenti. Más allá de eso, y pagó por ello, dirigentes de la importancia y de la influencia que tenía Figueiredo en el mundo, hoy no existe ninguno. Ninguno. Ni de los que están del lado de la Unión de Clubes, ni de los que están del lado de Alonso. No existe. Dijo cosas interesantísimas en algún momento de la entrevista. Dijo, este estatuto, hoy pasa lo que pasa, porque aprobaron un estatuto que es insólito que se haya aprobado. Ahora, te lo metieron de pesado. Yo con el estatuto de Uruguay y la copia de los estatutos del resto de América, me iría al TAS a pelearla. No lo hicieron en su momento, ahora están complicados. Bueno, nadie pensó en el TAS para ir a modificar el estatuto actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil y no lo tiene Paraguay. ¿Saben cuántos votos tiene en el Congreso los jugadores en Paraguay? Paraguay, sede de la Conmebol. Cero. No tienen votos. Acá tienen 11 votos. Y como dijo Bordaberry en la cadena de WhatsApp, con los jugadores, 11 votos. Con OFI, 9 votos. Y las sociedades anónimas deportivas, somos mayoría en el Congreso y logramos algo que nunca habíamos logrado. Y somos la principal fuerza política, lo dio a entender así, hoy en día que maneja los destinos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Clarito como el agua. Clarito como el agua. Era lo que quería decir con relación al tema Sebastián Bauzá. Bien, yo recuerdo esa época, Pillo, que fue investigado Bauzá por mucho tiempo y que bueno, la justicia determinó de que no había indicios de que hubiese recibido esa plata. Tampoco yo vi la nota de Julio Ríos y de Alberto Pérez con Eugenio Figueiredo y se ve un tipo frontal, ¿no? Que no le gusta que le diga, hable de delincuencia o de robo, por ejemplo. No, tampoco le gusta que hablan de coimas, por ejemplo. Pero fue un tipo que en la nota fue creíble. Pues además, hace 10 años que no hablaba. Sí, a ver, lo que por ahí de repente choca un poco es la credibilidad de la nota, porque fue creíble, yo comparto lo que vos decís, y que después de 10 años y después que la justicia la dudó, sigue diciendo tranquilamente, muy tranquilo, lo mismo del tema Bauzá. Claro, el tema es que la justicia decidió y bueno, no encontró indicios para que Bauzá hubiese recibido esa plata. Me acuerdo que en ese entonces se hablaba de que solo había un presidente de Sudamérica que no había recibido esa plata. Bueno, uno creía que era Bauzá, ahora él dice que es el chileno el que no recibió la plata, pero está claro. Quiero decir algo, perdóname, cortito. En aquel momento, los abogados de Eugenio se decía que desde el punto de vista económico eran de alguna manera bancados por la empresa. Y que de alguna manera eso coadyuvaba para que Bauzá fuera el destinatario
de la crítica Yo en ese momento. Recuerdo también cuando pasa eso, una editorial en la página digital de Tenfield contra Bauzá, que después que la justicia determina que no tenía nada que ver, que no había recibido esa plata, recuerdo haber leído unas notas y Bauzá pedir que en la página de Tenfield se ponga que no tenía nada que ver y incluso, bueno, no recuerdo si se hizo o no se hizo, pero obviamente que fue un tema muy hablado. Está claro también, a ver, yo creo que lo que dice Eugenio, en el sentido de que estabas 35 días fuera de tu casa, 40 días. Tenías que demostrar que trabajabas. Y capaz que alguno, yo recuerdo Sebastián Bauzá tiene una confitería acá en el centro. Capaz que no tenía la chance de estar 40 días fuera de su casa. Por eso no recibía tanto dinero como recibían otros que trabajaban. Claro. Yo qué sé, es relativo. Está claro que ahora, como decís vos, Pillo, se oficializó, digamos, entre comillas, lo que cobra cada presidente. Él también habla en la nota, dice, cada uno no sabía lo que cobraba el otro, arreglos personales que tendrían cada presidente. Evidentemente, uno trabajaba más, otro trabajaba menos, el que trabajaba más iba a llevar más plata. Sí, iba a llevar más plata. Sí, yo creo que hay un tema que es que tiene que ver con la justicia, que muchas veces que no se demuestre no quiere decir que no haya pasado, ¿no? No hay garantía para decir pasó esto. Pero digo, muchas veces marea un poco eso, porque Claro, pero, a veces que la justicia tome la decisión de decir yo no tengo pruebas para poder confirmar esto, no quiere decir que no haya pasado. No es está bien, lo que condenable pasa- porque no tenés pruebas. Primero, no es condenable porque la justicia no lo pudo demostrar. Claro, exactamente. Y a ver, para quien pasa por esa situación, independientemente que lo haya hecho o no, se puede tranquilamente agarrar de eso porque el tema no fue demostrado en la justicia. No, pero Y si totalmente. no se fue demostrado en la justicia, nadie puede decir que Lo Bauzá hizo. fue responsable Claro. y que lo hizo y lo Claro. hizo. No, Por pero- más que Eugenio habla con total tranquilidad 10 años después que le dio dos cuotas de $200.000 en el living de la casa. Es que yo creo que Eugenio habla de esa forma porque justamente, o sea, creo que entiende esto de que, porque incluso él lo aclara, era mi palabra contra la de él y no lo pudieron demostrar. Pero la palabra de él sigue siendo la misma. Es como que, no sé, en la esquina matan a alguien y yo, sí, yo lo vi que lo mató y no lo pueden demostrar. Ahora, si yo lo vi, por más que la justicia no encuentre los elementos, yo voy a seguir diciendo, mató a aquel porque lo vi. Claro. ¿Me entendés? Claro. Por más que no lo demuestre, poniéndome en el lugar de Eugenio Figueredo. Incluso ¿no? dice en el final, dice, después del mano a mano del careo, el juez me dijo, usted tiene razón, pero no lo podemos mostrar. Cuando tenía que firmar el acta, Claro. ya se había retirado Bauzá, el que estaba ahí en representación de la justicia, Claro, le claro. dijo, yo creo que lo que usted dice tiene razón, pero no lo podemos Claro, demostrar. entonces digo, me parece que va por ese lado lo que dice, la forma en la que lo plantea. Eso es lo que dice Figueredo que Exacto, pasó, ¿no? Claro, por eso también, demostrable. Claro. Es creerlo o no creerle, digo. Y después lo otro, lo que obviamente que también mencionaba Dani, lo decías vos, Pillo, el tema de que hoy está de alguna forma regularizada una situación que sigue siendo exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, de hecho, hasta me cuesta entender por qué antes no lo habían regularizado, porque es algo tan fácil de regularizar. Lo que pasa que antes, ¿sabes lo que pasa, Contador? Los dirigentes históricos de la FIFA y de la Conmebol en este caso, pero está también la CONCACAF, bueno, todo, estaban tan seguros, era un circuito cerrado tan grande, donde nadie penetraba, Sí, sí, que sí. estaban absolutamente tranquilos de que nada iba a pasar. En otro momento de la nota cuenta cómo se empezaron a filtrar las cosas al FBI de algunos dirigentes que por temas personales impositivos los apretaron y la forma de alguna manera de no verse responsables penalmente fue hacer un acuerdo en ese momento con el FBI para empezar a tirar cosas que pasaban justamente en la propia FIFA. 20 años de investigación. Y dijo Figueredo, a mí cuando me detienen, la verdad, nadie sabía por qué no detenían. Es lo que dice Sí, Figueredo. estaba adentro y. Exacto. Claro. Entonces, y aparte había otra cosa, era un decir a voces que vos no podías, actor del fútbol, recurrir a la justicia de tu país por temas vinculados al fútbol, o sea, una denuncia penal, Sí, sí, por sí. ejemplo, porque automáticamente FIFA, Conmebol, lo que fuera,
te sacaban de los campeonatos. Incluso en su momento estaba justamente en Sí, sí. el estatuto. Hoy eso cambió. Por temas de irregularidades económicas, vos podés ir a plantear cosas a la justicia penal de tu país o a la justicia de tu país. Sí, es que y también hay un tema que, por ejemplo, vos para regularizar la salida del dinero que recibían, por ejemplo, los presidentes, también tenés que regularizar la entrada de ese dinero, ¿no? Porque digo, si vos salió tanta plata, pero después miralo, entonces Ujú. es más complejo porque es todo el círculo que vos Claro. tenés que cerrar. Claro. Porque no es solo Claro, de algún hacer lado una tiene que factura que entrar. te doy esta plata. Claro, de algún Hoy- lado Bueno, tiene pero que esta entrar. plata que vos me estás dando, cuando entró, Aproximadamente esto que está legalizado, por arriba de la mesa, la factura que hacen los presidentes de los distintos asociaciones y federaciones que integran Conmebol y mandan a Conmebol, en caso de nuestro presidente, Nacho Alonso, recibe remuneración por integrar el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol en FIFA, en Conmebol, y aparte fue ser integrante del comité ejecutivo de FIFA. De hecho, en las últimas horas hubo una reunión de FIFA donde un integrante, justamente el economista Ignacio Alonso, pide la palabra en el final de la reunión por Zoom y plantea la hipótesis de que para el 2030 sean 64 selecciones nacionales las que puedan participar del Mundial. Fue Nacho Alonso quien hizo ese planteamiento. Y yo pregunto, ¿se le ocurrió en el momento? Esta reunión de Zoom, se me ocurrió en el momento, quiero plantear esto, 64 para el 2030, ¿puede ser? Obviamente hay un acuerdo político con el presidente de la Conmebol para que de alguna manera esto surgiera en este momento. Volviendo al tema, más o menos por los dos cargos que desempeña, Alonso recibe $60.000 mensuales por integrar el comité ejecutivo de la Conmebol y el comité ejecutivo de FIFA. Sí, sí. No, y también el hecho de que, obviamente, cuando lo cobraban por fuera, se evitaban un montón de barreras impositivas que te saca un montón de plata a esos Exacto. valores, ¿no? Exacto. Tanto de la salida hacia los presidentes, que afectaba a los propios presidentes, porque se tienen que hacer cargo de la parte impositiva, y también a la entrada de ese dinero. Por eso digo, evidentemente hay un circuito de dinero por fuera, que esa plata no pagaba impuestos, no pagaba, digo, bueno, hoy en día, evidentemente, entró en la rosca como cualquier ciudadano de a pie, pero bueno, son cifras importantes, ¿no?